Buenos días, queridos amigos de Javier Vega González El Vega. Los saludo con mucho gusto. Hoy martes, no, miércoles ya. Parece ser que los días avanzan tan rápido y miren, hoy miércoles 30 de julio del año 2025 y les doy la más cordial bienvenida igualmente a nuestros amigos que están en Facebook, porque estamos transmitiendo las dos plataformas, en Facebook en la página El Pasado Nos Vuelve a Pasar y aquí en YouTube en el Vega. Así que muchas gracias. Por favor, dejen su like, suscríbanse y si les gusta el contenido, por favor, compartan. En la parte de aquí abajo y aquí estarán apareciendo sus comentarios y pues estaremos hablando de esta historia terrible en el cual nuevamente hablamos de abuso de un hombre que se manejaba con ciertas características llamado Edgardo Díaz. Y quién mejor que Ana Margarita para ayudarnos a entender por qué este hombre hizo esas cosas terribles. Así que, buenos días, Ana Margarita, ¿cómo estás? Muy bien, don Javier, ¿cómo está usted? Bien, gracias. He de decirte, querida amiga, que en Ciudad de México y área metropolitana siguen las lluvias. Las lluvias no se van hasta por la mitad de septiembre, así que todavía nos quedan unos mesecillos con lluvia. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo estás en donde vives? Ay, don Javier, estamos bajo una alerta de un calor muy intenso. Ayer subió a 118 grados Ujú. y entonces tenemos estas tormentas eléctricas, ¿no? A consecuencia de la humedad, del índice de calor y son muy explosivas, ¿no? Entonces, pues cualquier cosa nos puede pasar, se puede ir la luz, se nos puede romper el aire acondicionado, ya eso me pasó el sábado. Qué Y bueno, terrible. nada, hay que esperar a que pase esta ola de calor, pero llevamos desde el viernes, don Javier, o sea, de verdad muy intenso. Sí, o sea, parece mentira, pero no somos nada ante la naturaleza. La Así naturaleza es. hace lo que quiere con nosotros y debemos de respetarla y honrarla porque hay ocasiones en que, por ejemplo, mucha gente tira basura, hay gente que hace mal uso de, por ejemplo, el gas, hace contaminación con carros, entonces también nosotros tenemos un poquito que ver con estas situaciones que se presentan en nuestra vida diaria y pues espero que todo se mejore, mi querida Ana Margarita. Gracias, así esperamos nosotros también. Pues bien, gracias queridos amigos por estar aquí y pues queremos hablar de este hombre llamado Edgardo Díaz, se ven en la pantalla su fotografía, Edgardo Díaz Meléndez, ese es su nombre real, pero todo el mundo lo conocemos como Edgardo, el creador de Menudo. Pero antes de Menudo estuvo en varios grupos. Él en un programa lo comenta, gracias mi querida Ana Margarita por mandarme este video de la Sí. primera presentación de Menudo, y ahí habla acerca de tres grupos antes de Menudo. Pero, ¿cómo era una relación de este hombre? Porque cuando nos lo presenta Tommy, creo que se llama el show de Tommy, ¿verdad? Tommy Muñiz, exactamente, sí, que era un actor, productor, comediante muy conocido en Puerto Rico, muy querido. Bueno, pues él nos presenta a Edgardo Díaz y a la primera alineación del grupo Menudo y estamos en el año 77. Si nosotros Sí, hacemos cuentas, Edgardo Díaz nació en el 47, entonces en ese momento él tenía 30 años. Imagínense, era un hombre de 30 años conviviendo con niños de entre 13, él lo dice, los niños están entre 13 y 9 años. Pero antes ya había tenido otras tres agrupaciones que a mí se me hace bastante fuerte, unas porque estaba como normalizado. Su mamá, doña Panchi, lo apoyó en todo lo que él hizo, todo lo que él realizó, y ahorita vamos a platicar un poquito de doña Panchi y la relación que tuvo con Edgardo Díaz. Pero quiero empezar con este contenido con mi querida Ana Margarita, acerca de por qué en aquella época normalizábamos que hubiera grupos de niños cantando canciones de adultos. En este caso existió La Pandilla, un grupo español, que Edgardo Díaz también tuvo que ver con este grupo, integrado por cuatro niños y una niña. Pero tuvo canciones de Juan Pardo, tuvo canciones de Camilo Sesto, de Pérez Botija, de Manuel Alejandro,
canciones como para adultos, unas menos, otras más. La más conocida aquí en México fue El Alacrán. No sé si tuvo repercusión la pandilla allá en Puerto Rico, mi querida Ana. Sí, cómo no, sí, vinieron muchas veces a Puerto Rico porque hubo un productor que hoy en día casualmente es psicólogo, pero se llama Alfred D. Herger y fue el que los trajo a Puerto Rico, que de hecho él es el padrino de nacimiento de Luis Miguel, ¿no? Que Luis Mm, Miguel nació en Puerto Rico, entonces sí, Luisito Rey era muy amigo de Alfred D. Herger y bueno, todos ellos se conocían. Así que sí, la pandilla hizo conciertos, sí, vendieron muchos discos en Puerto Rico. sí, La Pandilla es un grupo muy famoso en aquella época, primeros años de la década de los 70, pero le pregunta Tommy a Edgardo Díaz y él habla del pasado, haciendo alusión a sus 20 años más o menos, eh, en el 68 cuando hace un grupo llamado Viva la Gente, y después de Viva la Gente se agrega a el equipo que maneja a la pandilla, y escucho a la pandilla. Aquí en México se hizo muy famoso con Achilipú y con La Alacrán, fueron de las más famosas, y la versión que Sí, hizo Una Paloma Blanca. Pero al momento de hacer el recorrido por su historia, encontramos a una niña de 13 años, 14 años, cantando una canción de Mocedades, diciendo tómame o déjame. O sea, ¿cómo escuchas esto, Ana Margarita, de este quinteto de niños adolescentes cantando canciones para adulto? Porque la canción habla de una infidelidad. ¿Cómo es? así es. Sí, tiene mucha razón, don Javier. Creo que eh, una de las razones puede ser que no sabían cómo escribir para Ujú, estos grupos juveniles que estaban entre la niñez y ya la preadolescencia, adolescencia. Y lo otro, que querían llamar la atención tal vez de jovencitos y jovencitas ya más adolescentes, y entonces utilizaban ya estos temas conocidos, pues para poder atraer a ese público un poquito más mayor. ujú. Pienso yo, ¿no? Que fuera las razones, sí. Ni recuerdo a don Javier, a mis padres decirme, esa canción está muy adulta para tú escucharla. No, nunca, nunca dijeron nada. Entonces pienso sí que estaba muy normalizado. Esta normalización, queridos amigos, que estamos arrastrando desde hace muchos cientos de años, hablando acerca de que los niños fueron utilizados como ciudadanos de segunda clase, porque eran niños que representaban adultitos pequeños y que la gente se reía o aplaudía o trataba de entender cómo era posible que estos niños cantaran temas para adultos. Nosotros cuando ya fuimos creciendo, digo, porque estos, yo estaba muy chiquito cuando apareció la pandilla acá en México, pero ya me tocó la onda de infantil juvenil cuando aparece Menudo y Parchís, porque todavía Parchís cantaba canciones infantiles, lo mismo que Enrique Llana. Pero regresando con la pandilla, me imagino yo que todos los que estaban alrededor de ellos normalizaban esta situación. Una niña con 4 niños cantando canciones para adultos. Pero en aquella época todavía había como un poquito de dignidad para los niños y las niñas, principalmente para las niñas, porque se vestían con ropa, no como hoy, mi querida Ana Margarita. Hoy, 2025, Ujú. vemos a las niñas vestidas como mujeres, como de 30. Entonces, nosotros éramos otra época, nos vestíamos diferente. Hoy los niños de grupos se visten como si fueran sex symbols, y las niñas como también como si fueran sex symbols. Y en ese momento, aunque la pandilla cantaba canciones para adultos, se seguían vistiendo como niños, ¿lo recuerdas? Sí, claro. Igualmente Menudo, usted lo vio en el video que le envié, que estaban vestidos como niños. Como niños. Y así fue por las primeras alineaciones hasta que se crea la alineación de oro, ¿no? Que ahí les cambian totalmente la imagen. Pero hasta ese momento vestían como cualquier niño o preadolescente en aquella época. Y pues la pandilla se seguía vistiendo como niños, como lo que son. Y en intermedio entre la pandilla y Menudo hay un grupo que él manejó llamado Aquamarina.
No sé qué tanto éxito pudo haber tenido en Puerto Rico, porque hasta los representó a ustedes en el festival OTI, pero aquí en México nosotros Sí. no los conocimos. Ah, en México no, sí, nosotros lo conocimos, pero por un tiempo muy corto en Puerto Rico. Y sí, claro, el OTI era muy importante. Todos los años siempre se enviaba a alguien representando a Puerto Rico, así que de ahí tengo así algunas memorias Ujú. de ese grupo. Sí, Sí, la vocalista principal y compositora de este grupo se llama Leida Colón. Leida Colón es una mujer que, aparte de ser cantante, era compositora, perteneciendo a este grupo donde eran 4 integrantes de Aquamarina, 2 hombres y 2 mujeres, que en ese 77 representaron a Puerto Rico en el Festival OTI. Luego ella se convirtió en compositora de algunos de los éxitos de Menudo, como por ejemplo el primero que llegó a México llamado Fuego, pero eso lo sí, vamos a contar más adelante. Edgardo Díaz siempre se presentó como un hombre formal, como un hombre, por así decirlo, tímido entre lo que platicaba y lo que decía, como un hombre pulcro, discreto, aunque nunca vamos a saber qué hay detrás de la mente de una persona que se vuelve depredador. Hasta este momento, él con 30 años, nosotros no sabíamos qué había hecho antes de, nosotros lo supimos posterior a, pero no sé si en algunas entrevistas que tú lo hayas visto en esta primera época, se comportaba como muy educado, como muy tímido en algunos momentos, y eso tiene que ver con para mí un ocultamiento. ¿Tú cómo lo veías, querida Ana Margarita? sí, por supuesto, y así mismo era en persona, porque yo siendo gran admiradora de Menudo al programa que tenían los sábados, a las grabaciones, fui a muchos conciertos y pues él se dejaba ver, pero no era un hombre de mucho hablar, no daba muchas entrevistas y cuando las daba era de pocas palabras, no abundaba. Se sabe muy poco de lo que fue la niñez y juventud de él. Eh, Ni siquiera en la serie de Súbete a mi moto, en realidad, pues habló mucho de cosas personales. Eh, Sí, y así mismo era. Cuando yo sí, lo vi en persona, sí, es extraño. A mí me dio, no sé, una mala impresión cuando lo conocí porque tenía una energía rara. Siempre he sido así de niña, don Javier. Creo que es que nací para esta profesión sí. y sí, como que puedo captar ese tipo de energías, ¿no? Y sí, no me gustó conocerlo, la verdad. Ajá, para todos nuestros amigos que no hayan visto esta serie llamada Súbete a mi moto, por supuesto que fue un ejercicio en el cual tenían que dejar bien parado a Edgardo Díaz. Hay Ujú. situaciones un poquito obscuras dentro de la historia, pero siempre sale bien librado Edgardo. Siento yo que él la mandó a hacer precisamente para limpiar su nombre, y hablaremos de la serie en algún momento, pero el entorno de Edgardo Díaz era solamente conocido como Doña Panchi y Edgardo, que andaban para arriba y para abajo, y la situación era como, tú eres mi mamá y tú me tienes que ayudar. La mamá lo ayudó en varios momentos de su historia eh, musical, por así decirlo, porque él también era compositor y le Sí, dio canciones a Menudo, y le dio canciones precisamente a este grupo llamado Aquamarina, y teníamos como la idea de que es solamente el productor o el creador del grupo a Menudo cuando llega aquí a México, sin saber el antecedente, porque nosotros conocimos hasta el 81 en México a Edgardo Díaz como tal. La Pandilla se escuchó en algunas canciones, pero no sabíamos nada de este señor. No sabíamos quién era, ni de dónde venía, ni nada, porque solamente eran los 5 niños de La Pandilla. Hasta que aparece en el 81 Menudo con un super hitazo, es cuando alguien empieza a hablar el creador, el creador, el creador, que en este caso sería Edgardo Díaz. Y ahí hay algo que siempre nos ha llamado la atención y que tiene que ver también con la relación que tiene con su mamá. No sé si tú tuviste oportunidad de verla, Ana Margarita, esta de Súbete a mi moto, y se ve una relación muy, muy cercana,
pero también en unos momentos parece como que doña Panchi es autoritaria y en otros como que es sometida y sumisa. No sé si tuviste estos capítulos. Sí, sí, sí los vi. Sí los vi, conozco bastante de la historia de ellos dos. Inclusive ella era parte de Padosa, ¿no? Que es la compañía que al principio maneja todo lo de Menudo. Ella estaba muy envuelta en el día a día de Menudo. Y sí, tenían una relación que en Puerto Rico decían que él era niño de mamá, Ujú, eh, porque ella pues le aplaudía todo, le tapaba todo. Y lo que tengo entendido, don Javier, es que él nace en Panamá, no nace en Puerto Rico, en Panamá. y sí, y la razón es que su padre era militar, entonces se muda mucho y parece que la relación de él con su papá pues no era la mejor y su mamá era tal vez sumisa por lo mismo de que estaba casada con un hombre que era militar, parece que era muy, muy fuerte con los dos. Es lo que se ha rumorado, no, no que él lo haya contado, pero es lo que se sabe en Puerto Rico. Ujú. No sé si tú en ese momento que lo conociste y te dio esa vibra, lo notaste infantiloide, porque en algunos momentos, en algunas entrevistas aquí en México, ya más adelante cuando aparece a menudo, pero nos regresamos un poquito en su historia, estamos hablando de entre el lanzamiento de Menudo y el grupo Aquaviva, eh, a- eh, em, sí se sentía un poquito como aniñado, como infantiloide. Sí, don Javier, de hecho, eh, esta situación que le voy a contar, yo no quería ir porque ya mi favorito, que era Miguel, se había Ujú, ido del grupo. sí, Entra Roy Rosselló. ajá, Entro con mi amiga, que es la que tiene los pases para conocerlos, y él está con los muchachos, entramos y le dice a Roy, le da como un golpe, un golpecito así por la parte de atrás de la cabeza, ujú, y le dice, pon cara de machito, que están estas, mira qué muchachas tan bonitas para que puedan salir bien en las fotos. Y eso a mí, ay, don Javier, me causó tan mala impresión porque Roy puso de inmediato una cara bien triste. Eh, y ojalá que pudiera encontrar las fotos porque en la foto se le nota, ¿no? Ya después, cuando estamos hablando de camaritas portátiles, ¿no? sí, sí, Cuando se revelan las fotos, me dice mi mamá, ay, pero este muchacho nuevo, no sé, no es como los demás. Mira ujú, qué cara tiene. Y yo le digo a mi mamá lo que había pasado. Y sí, muy infantil, o sea, como que le dio así en la cabeza, entonces se empezó a reír como que eso hubiera sido un chiste de decirle al muchacho que pusiera cara de machito. ujú. Así que ahí dice mucho, ¿no? Sí, sí, Eh, por supuesto. sí, sí. Nosotros estábamos hablando hace que un mes más o menos, tú, Phyllis y yo, acerca de que había momentos en que Sergio Andrade, un depredador de México, se ponía a la edad de las niñas a las que abusaba. Entonces, Ujú, él no tenía 30, ni 40, ni 45. La primera chica que llegaba era de 14 y se ponía el de 14. Llegaba una chica de 12, él se ponía de 12. Llegaba una sí. chica de 16, él se ponía de 16. Por eso pregunto esta parte infantiloide que tal vez sufría o tenía estos rasgos característicos de una persona no normal. Y hablando de lo normal, es de lo mental, queridos amigos, porque igual nosotros, la, las, la conducta humana puede tener una variación terrible entre un individuo de 14 y otro individuo de 14, dependiendo el entorno. Y yo creo, entra de 13 años Roy, y me supongo que él en ese momento ya tenía 36 y se ponía como a la edad de Roy de 13. Yo creo que eso fue lo que ocurrió a Ana Margarita. Sí, claro, sí, sí, porque Roy tuvo que entrar, yo creo que en el 83 por ahí, ochenta y Por ahí. cuatro, Sí, sí. claro. Sí, sí, y se conocía también otra anécdota, don Javier, es que Edgardo siempre traía caramelos en Ujú, los bolsillos. ujú,
y si no los tenía, los mandaba a pedir porque él decía que eso le calmaba los nervios. Y Ajá. entonces siempre estaba comiendo y comiendo y comiendo caramelos. Digo, a cualquier adulto le puede gustar el caramelo, pero eh, como eso se contaba en Puerto Rico, que era una cosa rara, que siempre estaba con caramelos en la boca y lo sabía todo el mundo, ¿no? Hasta se burlaban de él. Entonces sí, eso es algo también me parece un poco infantil, ¿no? Sí, bastante infantil. Ahorita en la pantalla estamos viendo a los primeros menudos, que él mismo le dice en el show de Tommy que son niños entre 13 y 9 años, siendo el más chiquito Ricky Meléndez. Y como lo dice Ana Margarita, en ese momento ellos seguían vistiéndose como niños, no como adultos, porque bien, más adelante que veamos, los cosifican. Hoy la palabra es cosificar, en aquel momento era sexualizar, pero los vemos como niños, pantalón de mezclilla, playerita, camisetita. Yo siento que en esta presentación que me mandaste salen como vaqueritos, ¿no? Como niños vestidos o disfrazados de vaqueritos. Sí, sí, fue la primera presentación en televisión que fue muy importante porque Ujú. Tommy Muñiz, ese programa era muy exitoso Sí. y ahí pues se les dio esa oportunidad, ¿no? Eh, y sí, ahí hay tres hermanos Ujú. que son los Meléndez, Carlos, Oscar y Ricky, Ricky siendo el menudo que más años estuvo en menudo porque empezó de 9 años y salió a los 17 años, me parece. Y entonces los otros dos hermanos son nacidos en España, pero traídos a Puerto Rico muy pequeñitos, que es Fernando y Nefti. Ujú. Y entonces así se empieza ese grupo, ¿no? Eh, y esa alineación no dura mucho tiempo porque Nefti ya estaba grandecito y lo reemplaza René Farrait. Ujú. Ese es el primer reemplazo que hay. Cuando nosotros vemos a estos niños que están viendo ustedes en la pantalla, vemos a unos niños sonrientes, con ganas de triunfar, con ganas, que también esa es la otra, esta otra característica dentro del medio del espectáculo, que muchos niños y niñas llegan por un sueño y esos sueños se truncan al encontrarse con un depredador, en este caso, Edgardo Ujú. Díaz. Yo veo a estos niños, los veo felices, los veo contentos, los veo como todavía esta actitud bastante infantil, porque al fin y al cabo son adolescentes, niños que están la transición de lo adolescente. Y dentro del programa hay algo que me llama mucho la atención, Ana Margarita, no sé si me vas a dar un comentario acerca de Ujú. que toman a Ricky, que es el más chiquito, como de broma, como Sí, que hoy podríamos nosotros pensar que es un bullying muy ligero, pero como si fuera el payasito de entretenimiento a Ricky Meléndez. Meléndez, así es, sí, siempre fue así. Y en el programa que se llamaba La gente joven de menudo, que lo daban los sábados, él siempre llevaba esa batuta de la parte cómica. Sí. Y sí, siempre hacía algo malo, algo torpe, algo tonto, y los demás muchachos pues se reían de él, lo señalaban, sí, eso fue así desde el principio. Y también se habló mucho de la cercanía, porque la señora Panchi se apellida Meléndez y estos tres hermanos son Meléndez. Unos dicen que sí, otros dicen que no, No, pero no sí, sabemos a sí. ciencia cierta, ¿son familiares o no son familiares? Sí, claro que sí. El papá de Carlos, Oscar y de Ricky es primo de Doña Panchi. Así que ellos sí, sí están relacionados. En Puerto Rico, no sé si en México se dice así, ¿no? Pero ellos siempre decían que Edgardo era su primo, aunque en realidad Ujú, era el papá de él y la mamá de Edgardo son primos hermanos. Pero ujú. así se dice en Puerto Rico, ¿no? Una vez que hay primos hermanos, pues todos los demás son primos, ¿no? Así Todos son que parientes. son parientes, exactamente, exactamente. Pero sí, sí, sí hay un vínculo familiar ahí. Por eso pienso que ninguno de los tres, ni Carlos, ni Oscar, ni Ricky, pues quieren hablar de esta situación. Ricky, por lo menos, que es el, por supuesto, el más conocido de estos tres hermanos, eh, nunca quiere hablar en detalle de nada. Y es por eso. De esta situación
terribles, mi querida Ana Margarita, que se hablan sobre la depredación. Tenemos el antecedente de niños que dicen que no quieren hablar y por supuesto el de Roy. Roy y Ricky estuvieron un tiempo en Menudo, por lo cual el único que sabe muchísimo más de lo que no quiere hablar es Ricky Meléndez, porque él sí convivió con Roy y convivió con Edgardo, Claro que aparte de otros sí. niños que pueden ser porque sus hermanos, que son Carlos y Oscar, ya no estaban. Fue a Ricky en ese momento que llegó. Regresando nuevamente con doña Panchi, ¿crees tú que ella estaba enterada de todo lo que realizaba Edgardo y cayó para no afectarlo? Yo tengo que pensar que sí, don Javier, porque así lo ha expresado Roy y otros integrantes de que ella estaba presente muchas veces en este tipo de agresiones físicas hacia los muchachos. Y Roy dice que la primera agresión, ella estaba en la casa y que tuvieron una discusión. Entonces sí, sí, ella lo sabía. Y bueno, pues lo permitía, ¿no? No hizo nada para pararlo, para proteger a estos muchachos. Dentro de lo que nosotros sabemos es que se encaprichó, por así decirlo, es una palabra muy fuerte, aunque nosotros hablamos de abuso. Edgardo Díaz se encaprichó con este niño porque nos los cuenta Roy, que ahorita vamos a hablar también de ese tema terrible. Nos los cuenta Roy que lo llevaba a su casa y doña Panchi no decía nada. O sea, es algo verdaderamente fuerte, ¿no? Muy fuerte. De hecho, le decía, ¿cómo tú te atreves a traer a este niño aquí? Se va a dar cuenta la prensa si ese niño habla, va a decir cosas que te van a lastimar. Eso ha dicho Roy. Ujú. Entonces sí, qué terrible, ¿no? Eh, es algo impensable que una madre pues pueda permitir algo así en su propia casa, aunque sea su hijo el que lo esté haciendo, ¿no? Eh, Muy triste. Y después que la madre pues fallece, tengo entendido que la hermana lo ayuda en muchas de estas presentaciones y en muchas de las cosas de Menudo. Así que, ¿qué le puedo decir, don Javier? Creo que es una familia eh, que podríamos no argumentar que totalmente disfuncional si todas estas cosas son ciertas. Sí, cuando nosotros entendemos la complicidad, por así llamarla, hacia este individuo llamado Edgardo Díaz eh, pienso yo, ahorita que me diga Ana Margarita si estoy, no, tal vez no en lo correcto, pero sí aproximándome a lo correcto. Cuando Edgardo Díaz empieza ya a tener este comportamiento hacia los niños y adolescentes y los padres, en este caso doña Panchi, que anduvo, porque recuerden que andaba también de gira la señora, andaba con él para todos lados. Entonces sí conocía desde el interior todo lo que podía estar haciendo Edgar. Y luego, como dicen, ella fallece, dicen que de un paro cardíaco y después la hermana se pone. Pero cuando hacen Súbete a mi moto, que es la serie que a mí se me hace muy blanca, solamente hay dos partes un poco oscuras, pero creo que Súbete a mi moto nos deja ver cómo es una limpieza de imagen. Aquí entonces el cuestionamiento es si la mamá sabía que era una persona que actuaba una agresión y una violencia hacia los niños y le dijo no traigas a él, o sea, es como ella también tiene una culpa muy grande y ahora lo tiene la hermana, porque sí sabían, porque al momento de decirle, oye, te vas a meter en problemas, es que porque esto ya estaba normalizado igual dentro de su casa y ya Edgardo lo había hecho, ¿cierto? Claro, Claro, sí, sí, sí. sí. Y de Y hecho, don Javier, hay un testimonio de René Farrait, Ujú, que, que es el que sustituye a Nefti Salaberry, ajá, que él dice estaba nuevo en el grupo y ve que Edgardo le dice que qué lindo es, le tocaba el pelo, eh, que iba a ser muy famoso.
y lo hacía de una forma, según René, ¿no? Él dice que en sus ojitos de niño, de preadolescente, Mm, decía, bueno, ¿y qué le pasa a este? Le decía a los demás, pero esto se dice muy común en Puerto Rico, ¿no? Este es loca. Y que los demás muchachos en ese momento con la cabeza le dijeron sí. ujú. Claro, él ahora de hombre dice, por supuesto, una orientación sexual no tiene nada que ver con lo depravado que es o pudo haber sido Edgardo Díaz, ¿no? Pero él lo explica en ese momento desde su mente de preadolescente, decir, bueno, ¿y este qué le pasa? Que me está tocando, que me toca el pelo, que... Y entonces quería que René le creciera el pelo, que se lo dejara largo, porque le decía que tenía facciones femeninas y que debía tener el pelo más largo. Él tomaba todas esas decisiones de Sí, cómo y ellos, sí. en ese momento cuando nosotros nos damos cuenta que, porque dentro de Suelta mi moto hay escenas en donde hay situaciones muy ríspidas entre Edgardo y René. Y Edgardo lo toma como es un chamaco rebelde, es un Ujú. chamaco que quiere la proyección, es un chamaco que está utilizando su físico, porque ahí es donde nosotros dejen quitar esta fotografía de Edgardo Díaz y entonces vamos a poner esta en donde él ya sexualiza a los niños, porque ya es tal cual, ya no están vestidos de niños, sino de adolescentes provocativos. Y creo que estas caricias, si por ejemplo, estamos hablando de que estaban 5 niños que eran los integrantes originales, se va uno de los originales, llega René y Edgardo le hace esta caricia inapropiada delante de varios o delante del staff, es que ya lo había hecho anteriormente y todo el mundo lo Ujú. normalizó y dijo, es que Edgardo es así. Porque, digo, hoy es imposible pensar que de pronto alguien llegue y toquetee a un niño, una niña, a un adolescente, un adolescente, sin que ellos quieran que se les toque. O sea, hoy hay un poco más de respeto y dicen, lo siento mucho, pero es mi hija y no la toques, ¿no? Por ejemplo. Pero él está dentro de un grupo musical y él es el creador y es el director y es el productor. Y si todos ven a su alrededor que él lo hace, no creo que haya sido la primera vez, ¿cierto? Eso pienso yo también, claro, claro. Y sí, René fue un chico rebelde, pero fue resultado de lo que vivió en Menudo, tuvo problemas de uso de sustancias, él mismo lo cuenta. Y a medida de que fue creciendo, claro, cuando eh, se vuelven muy famosos con el disco de Quiero Ser, ya René ahí tiene sus 14 años, ¿no? Ya es un adolescente alto, fuerte, y entonces ya no permitía que Edgardo lo estuviera toqueteando y varias veces dicen que él se fue a las manos con Edgardo por esa razón. Él mismo lo ha contado. Entonces sí, fíjese, don Javier, ahí yo me había equivocado porque yo pensé que todo esto había empezado cuando Ujú, empieza la fama, ujú. que empiezan a viajar sin los padres. Yo dije, ahí fue que Edgardo se quita la máscara, ¿no? Pero no, ahora escuchamos que no fue así, que fue desde el principio. Sí, cuando nosotros hablamos del pasado antes de todo lo que después supimos, entonces podemos pensar que a estos primeros niños, que en este caso serían los de la pandilla, que eran chiquitos también, pudo haber algo. No lo sabemos porque ellos, ninguno de los 5 integrantes ha salido a hablar, que es la niña y los 4 niños. O sea, nosotros no sabemos mucho de ellos, de este grupo de la pandilla, porque muchos se dedicaron a otra cosa y cuando empezaron ya a crecer, el grupo se disolvió, pero nadie los ha buscado para preguntarles, oye, tú sufriste de acoso, tú sufriste de abuso, y peor aún, como lo habíamos comentado la vez anterior, mi querida Ana Margarita, una niña tarda muchísimos años en poder detectar el abuso, decir si fue abusada, sutil o no fui abusada, Así es. no me di cuenta, fui manipulada en muchos años. Pero en un hombre es más difícil porque la bronca aquí es que soy hombre y qué van a pensar de mí. ¿Cómo escuchas esto?
Sí, claro, don Javier, para un hombre yo creo que el aspecto social es el más fuerte, porque aquí vamos al ejemplo de René, un Ujú, muchacho que en ese momento era alto, fuerte, y que entonces la sociedad lo señale y diga, bueno, y tú con esa estatura y ese cuerpo no pudiste pararlo. El mismo ujú. Roy fue creciendo y lo mismo. Y, o sea que se les hace muy difícil contar la verdad, por eso muchos de ellos no quieren hablar, Ujú. porque es un trauma que llevan con ellos y ven lo que pasa cuando hablan, que esa misma sociedad los vuelve a juzgar, a señalar, y a veces hasta le dan más excusas al depredador que defensa a la víctima. Y eso para un hombre ya hecho y derecho es muy duro, es muy fuerte. Por eso se callan la boca y no lo dicen nunca. Sí, precisamente porque es, ¿qué van a pensar de mí? Si, por Ujú. ejemplo, hay un niño que a lo mejor es amanerado o es afeminado, los depredadores piensan, a este le gusta y este se va a quedar callado y lo abusan. Luego a otro niño que posiblemente heterosexual, lo abusan y entonces es peor para él porque dicen, es que a mí me toqueteó, me abusó y yo no puedo decirlo porque hoy estoy casado, tengo hijos y tengo nietos. Aquí estoy mostrando en la pantalla el disco de Quiero Ser, que allá le llamaban Rock Chiquillo, con Súbete a mi Sí, motor, se llamaba Súbete a mi motor originalmente, y aquí ya lo vemos con pantalones hiper ajustados, así súper ajustados, y con playeras muy ajustadas y muchas veces sin mangas, y a René lo vendieron como sex symbol a los 13, porque era el sexy sí, del grupo, era el más grandecito, el que se había desarrollado más, que también ahí tiene que ver algo bien fuerte en todo, y él vendió la imagen de un niño como sex symbol, porque René sin playera o salía con la chamarra, como vemos aquí en la pantalla, salía con la chamarra sin playera abajo, abierta del cierre, los otros niños, al igual que Johnny, porque después de que se sale René, el siguiente en ponerlo como símbolo sexual fue a Johnny y luego a Miguel. Creo que el único que no, por alguna razón, fue a Xavier, como que no sé si su mamá tuvo que ver en algo, pero él no lo vendieron tanto, no lo sexualizaron tanto. Claro, usaba la misma ropa que todos los demás niños, pero no andaba con él como Johnny, como Miguel o principalmente como René. Y las sí. adolescentes que estaban buscando a un grupo adolescente, pues los enloquecían, pero lo que estaba vendiendo era cuerpo, o sea, Edgardo Díaz estaba vendiendo los cuerpecitos de estos niños. ¿Ustedes cómo vieron esa Sí, parte allá en Puerto Rico? sí, don Javier, de hecho, ese disco, a ellos le pusieron aceite de bebé para que le brillara la piel y los maquillaron. Mm, Yo tenía el disco original, yo creo que después para otros países pues arreglaron un poco la carátula, pero el disco original que es así, con aceite de bebé en la piel y los maquillaron por completo, los ojos, todo. Y ujú, sí, eso fue criticado al principio en Puerto Rico porque, claro, era el día y la noche. Eh, yo le he contado antes que mi mamá, cuando los ve por primera vez vestidos así y maquillados, me dijo, pero esos no son los mismos muchachos que tú tienes los discos ahí en tu cuarto. Y le dije, sí, mamá, son los mismos, lo que pasa que le cambiaron su ropa. Ah, pues no me gusta. Mi mamá desde un principio me dijo, eso no me gusta, porque no parecen muchachos de tu edad. Y bueno, de ahí para adelante, esa imagen, yo creo que hasta empeoró. pues como lo estaban vendiendo como ya listo, creo que me voy y regreso, querida Ana Sí, Margarita, porque sí. también mi internet está muy horrible. Me di cuenta que de momento no escuchaba, sí. Sí, exactamente. Entonces,
vemos la portada, los vemos muy cosificados a los 5 chamacos, y luego en las presentaciones, porque no sé si recordarás, igual adelantándonos un poquito, cuando se lanza de solista René, que tenía 15 años, casi 16, lo vendieron como el sexual del mundo, chamaquillo de 16 años, vestido Sí, con ropa más justa todavía y enseñando la musculatura. Pero ya él, se volvió a ir don Javier. hola, hola, creo que me fui otra vez, ya regresé. Ahora sí, ahora sí, Bueno, bueno, Ana Margarita, hola, hola, ahora hola, sí, hola, hola, sí, ya ahora sí. regresé. Ay, no, Ay, qué terror se con va y esto del viene. internet. Sí, Sí, se va y viene. Y entonces a Johnny, cuando lo lanzan de solista, lo lanzan con taparrabo, no sé si lo recuerdas. por supuesto. Sí, sí, yo estuve en ese concierto, de hecho, sí, cuando Sí, lo ¿y cómo anuncian lo de, viste? ¿Cómo viste a una niña como tú viendo a un chamaquillo ahí en taparrabo? eh, ¿qué le puedo decir, don Javier? A mí no me gustó esa época de Menudo, ese tipo de ropa y todo. Ya ahí, pues ya yo estaba ya entrando a una adolescencia ya mayor y en algún momento, pues, eh, dejé de escuchar su música y de verlo. Probablemente fue alrededor de esa época. Ya no lo seguí tanto, ¿no? Y sí, no, nunca me gustó. La verdad que no. Esto de cosificar a los chavos, principalmente en el caso de Johnny, que también sufrió, es algo que también Johnny nunca lo va a decir, Ujú. porque se supone que una de las mamás de estos niños que estuvo mucho tiempo en la agrupación viajando era precisamente la mamá de Johnny, porque muchas Sí, mamás, Edgardo no lo permitió y dicen que la mamá de Johnny era muy difícil de tratar. O me llevas a o si te vas a ver a mi hijo, me llevas a mí o no va ninguno de los dos. Y entonces ahí tenía la confrontación entre Edgardo y la mamá de Johnny, porque la mamá de Johnny creo que era bastante de carácter fuerte, por decirlo. sí. Sí, así se comentaba en Puerto Rico. La mamá de Xavier viajaba también mucho con ellos y la mamá de Miguel. Ujú, Y la mamá de Miguel fue la primera que vio cosas que no le gustó y ahí fue que saca a Miguel, le dice, este Bellas Artes es el último de Miguel y es cuando él pues conoce a Roy y Roy no hace audición, le voy a decir más, don Javier, ese disco siguiente que ya no está Miguel, que está Roy, está la voz de Miguel en los coros. Roy nunca grabó nada para ese disco. Fíjese si fue abrupta la salida de Miguel. sí, Así y que por eso aparte, sí, él se le empezó a complicar las cosas con los padres, ¿no? Por eso sí, empezó a poner restricciones de que no viajaran con ellos. sí, precisamente al momento de darse cuenta los padres, por supuesto que tenían que hacer algo. Ahora, otra de las situaciones que se vivió dentro de Menudo, cuando Edgardo dice, es que los niños no se van a quedar eternamente. Cada vez que cumplan 15, 16 años, van para afuera. Yo creo que eso también tuvo que ver en que, para callarlos, sabes que ya no me funcionas, gracias y adiós. Ahora hay otros padres que decidieron sacar a los hijos antes de el tiempo que les tocaba, porque Miguel todavía tenía que haber estado otro tiempo más y ya no estuvo precisamente por lo que nos comentas. Exacto, sí. Eso se descubrió después que eso era una gran mentira, de que a los 15 años exactamente salían, porque el mismo Ricky Meléndez estuvo hasta los 17 años. Ujú, Charlie Mazzó estuvo hasta los 18 años. Robbie Rosa nos mienten y nos dice que estaba entrando de 13 cuando ya tenía 15. ujú. Entonces sí, era cuando a él le convenía, pues utilizaba eso de excusa para decir, bueno, estás muy alto, te cambió la voz. Sí, sabemos que eso fue una gran mentira. Exacto, porque sí, ya vemos la historia de todos estos integrantes que fueron 30, unos más tiempo, otros menos tiempo, pero fueron 30 integrantes de Menudo y que muchos de ellos no quieren hablar precisamente por
eh, el señalamiento, principalmente esto, el señalamiento, porque unos están casados, unos tienen hijos y otros tienen nietos, y el señalamiento. Por eso se me hace muy interesante todo lo que Roy ha dicho y que mucha gente no le creyó, porque esto ya no es de hoy, es de hace algunos años, y ya se rumoraba Ujú, desde aquella época en que estuvo Roy, que también Roy fue uno de los integrantes que lo sacaron así de la nada, así como ya no nos interesa tu participación, gracias y ujú. adiós, que fue algo terrible, pero eso lo vamos a platicar en el siguiente programa. Para avanzar otra vez en esta parte de la historia de Doña Panchi y este Edgardo Díaz, porque en el siguiente capítulo vamos a tratar acerca de todo lo que vivió Roy, todo lo que pasó a su alrededor, qué pasó con los Menéndez, no los Meléndez, sino con los Menéndez, con este hombre también Ujú. otro depredador, que está bien interesante la historia. Pero, ¿crees que en este sentido, en algún momento se sintió mal la mamá, en este caso Panchi, por lo que hacía Edgardo? Bueno, don Javier, yo soy madre. Ujú, Como madre tengo que pensar que ella estaría horrorizada, pero tal vez no tenía las herramientas, la educación para lidiar con eso. Ella sabía que le iba a destruir ujú, la vida a su hijo. sí, sí, Si ella salía y decía lo que ella pues sabía que él estaba haciendo con los muchachos. Y pienso que esa parte protectora de nosotras las madres, pues fue la que siempre estuvo delante, ¿no? Tal vez ella misma lo normalizó, tal vez ella misma se dijo, bueno, estos muchachos quieren alcanzar un sueño, pues tal vez están de acuerdo. No sabemos tampoco cómo él le vendía a su madre lo que él estaba haciendo. No es por defenderla, quiero que el público me comprenda que ujú, estoy explicando tal vez el, los- el- cómo ella pudo razonar todo esto, ¿no? ujú, Y pudo ser eso, don Javier, que dijo, bueno, los está haciendo famosos, les está dando dinero, a lo mejor Edgardo les dijo que a los muchachos les gustaba, que estaban de acuerdo. Sabe Dios, ¿no? Entonces, no puedo hacer un análisis no ujú, exacto porque pues nos falta el testimonio de ella, solamente puedo tal vez especular. No sé qué exacto. piensa usted, don Javier. Yo creo que igual estaba dentro de una manipulación y dentro de una Ujú, normalización, precisamente porque igual ella igual vivió situaciones. Recordemos que nuestros padres y nuestros abuelos vivieron historias completamente diferentes a lo que vivimos nosotros. Nuestros hijos y nuestros nietos van a vivir situaciones diferentes a las que la estamos viviendo nosotros hoy y lo que Ana Margarita y yo ujú. vivimos en nuestra adolescencia. Son situaciones completamente diferentes y desde ese punto de vista tenemos que estarlo como checando, porque igual esta historia también a mí se me hace terrible en el sentido de la amistad. Con esto quiero yo cerrar y ahorita preguntarle a Ana Margarita, la amistad que se normalizaba entre un hombre de 36 con un niño de 13 y que lo llevaba a la casa. Yo creo que hoy a nosotros se nos haría impensable que de pronto mi nieto de 12 años diga, oye, abuelito, traje a uno de mis amigos y entre a la casa con un hombre de 30, por ejemplo. Para nosotros Claro, sería como un shock terrible porque nunca nos vamos a imaginar que mi nieto de 12 años tenga un amigo de 30 y que lo traiga a la casa, por ejemplo. Así, doña así es. Panchi, cuando llegaba Roy a la casa, que tenía 13 y el otro tenía 36, a lo mejor igual era como viene a escuchar música o ve tú a saber, querida Ana Margarita, qué le decía para que ella no se quisiera dar cuenta o se daba cuenta, pero no lo quería ver. ¿Cómo ves? Es muy posible, aunque claro, lo hablaremos en el episodio de Roy, pero él dice que esa noche en particular eh, él grita, que él no sabe cómo ella no lo escuchó, pero quién Ujú, sabe, don Javier, si le daba un sedante a su propia madre, si eso era una mansión, era una casa muy grande en Las Lomas, en Puerto Rico,
Y a lo mejor la mamá estaba del otro lado de la casa. O sea, estos depredadores van a buscar un espacio donde te puedan aislar y que las personas que tal vez estén en su entorno pues no se enteren, no escuchen nada. Entonces puede ser que él lo tenía todo muy bien calculado y su mamá no sabía el extremo, hasta Ujú. dónde él llegaba. Es posible. Sí, Podemos sí, darle el beneficio de la duda. exacto. Y luego, cuando se convierte en un éxito a nivel latinoamericano, Menudo, Padosa viene, bueno, que era la empresa que representaba a Menudo, es contratada en México por Discos RAF, Cisne RAF, llegan a México y aquí se encuentran con otro depredador, mi querida Ana Margarita, llamado Toño Berumen. Y aquí se encuentran dos depredadores juntos en un mismo entorno con adolescentes. Hace poco, un integrante de un grupo mexicano habló, no con situaciones muy particulares, pero sí de lo que vivió con Toño Berumen cuando fue integrante de ese Sí. grupo. Aquí lo terrible es cuando los depredadores se juntan. Es como yo hoy que pienso esta historia terrible de Juguemos a Cantar, Sergio Andrade era un PDF y lo llevaron donde había puros niños. O sea, eso se me hace Ujú. maligno porque, o sea, lo que tiene que hacer una persona que está con esas características es alejarlo de los niños. ¿Y qué fue lo que hicieron con Sergio Andrade? Ah, sabemos que te gustan las niñas y entonces vete a Juguemos a Cantar y dirige a todos los niños y las niñas. Viene a México Edgardo Díaz y lo juntan con otro PDF llamado Toño Berumen, y ahí se juntan los dos. Ujú. Hay historias que pudieran parecer paralelas, pero igual se van cruzando, porque aquí, mediante el poder, que me imagino que Edgardo también tuvo en Puerto Rico, que tuvo muchísimo poder para callar a Sí. muchos de los adolescentes, Toño Berumen aquí tiene un poder impresionante, pero no nada más lo tiene político, también lo tiene de la religión, porque él siempre fue cercano al Vaticano. No sé si allá en Puerto Rico Edgardo Díaz tuviera gente de la política o de la religión que lo protegiera, mi querida Ana Margarita. Sí, don Javier, bueno, para él poder llevar a la policía a un programa de televisión de la periodista Carmen Jovet, parar el programa para amedrentar a el señor Bolívar Arellano, que fue fotógrafo de Menudo muchos años y que sabe de todos los tipos de abusos que ocurrieron en Menudo. Estaba contando su testimonio para amedrentarlo, para callarlo. Imagínense qué poder tenía Edgardo Díaz en ese momento. Sí, Dios no, mío. inmenso. Y de hecho, hace unos años, diría yo, tal vez hace como 8 años o algo así, Edgardo Díaz fue juez de La Voz Kids en Puerto Ujú, Rico. Yo ujú, digo, pero ¿cómo es posible? Porque ya Roy había hablado. ujú. Entonces, en Puerto Rico se saben todas estas historias y todos estos rumores y ponerlo de juez de un Sí, concurso de niños, de verdad que es increíble. eso es lo que más nos afecta a todos nosotros que estamos buscando estar en contra, estamos buscando la libertad de los niños y sobre todo no la trata de personas y con los niños no. Como a un PDF donde ya se habló anteriormente de todo lo que realizó, en este caso una denuncia por parte de Roy, ya pónganlo en la voz Kids. Aquí igual Sergio Andrade sabían del abuso hacia unas niñas, pónganlo y juguemos a cantar, pónganlo en Canta Niño Canta, que eran puros niños. De verdad es terrible, mi querida Ana Margarita. Sí. El próximo capítulo estaremos hablando acerca de el abuso, lo que dijo Roy, lo que dijo Bolívar y cómo se defendió Edgardo y cómo lo defendió Cristina. Es algo que se me hace deleznable, cómo Cristina pudo caer. Bueno, a mí no me extraña de la señora, mi querida Ana Margarita, No, que haya caído no, tan para mal. nada. Sí, sí, para nada. Ella lo ha demostrado a través de los años, lo vimos también en el caso Trevi Andrade, ¿no? Así que Terrible, queridos amigos.
Estamos llegando al final de este primer capítulo. Por favor, dejen su like, suscríbanse si les gusta el contenido, por favor, compartan. Y también es importante que los que no se hayan suscrito al canal de Ana Margarita Presenta, por favor lo hagan porque tiene un gran contenido. ¿Con qué quieres cerrar, mi querida Ana Margarita, este capítulo? Pues amigos, como siempre les digo, nos tenemos que seguir educando para poder proteger a nuestros hijos porque estos depredadores están en todas partes, inclusive a veces, desgraciadamente, hasta en nuestras familias, y no Mm, podemos seguir normalizando este tipo de comportamientos. Tenemos que romper ese círculo en el cual hemos estado viviendo, fíjense, desde hace tantos años, y darle una plataforma a los sobrevivientes para que puedan hablar y sentirse seguros de que van a recibir apoyo, no que van a ser juzgados. Así que con eso me gustaría cerrar, don Javier, y gracias por la oportunidad que me da para poder compartir con ustedes lo que sé de este caso y mis conocimientos. Al contrario, a mí me da mucho placer y mucho honor que vengas, mi querida Ana Margarita, porque desentrañas dentro de la mente todo lo que puede suceder con estas personas, eh, con estos PDFs y sobre todo que se visibilice y que como bien dices tú, no podemos nosotros eh, permitir que vuelva a suceder casos terribles como lo que sucedió con Edgardo y estos niños y lo que sucedió con el clan Trevi de Portillo con estas adolescentes, niñas y mujeres jóvenes. Y como dice Ana Mari Juárez, con los niños no. De verdad, para mí es un honor, querida Ana Margarita, que vengas aquí al canal porque nos clarificas muchas de las cosas que pensamos, pero tú nos los dices tal cual, así como muy puntual. Gracias, don Javier. Bueno, pues yo los espero la próxima semana. Bueno, me pongo de acuerdo con Ana Margarita para el capítulo 2, en donde va a estar bastante fuerte porque vamos a hablar ya entrados con Roy. Esto se quería ponerlos como el antecedente de todo lo que ocurría con este hombre, con lo que había hecho, con lo que había trabajado. Y la próxima vez será la llegada a México, su contacto con Toño Berumen. Hablaremos de Bolívar, que también quisieron silenciarlo o lo han silenciado también. Y esta historia terrible de Roy Rosselló, que está bastante fuerte. Gracias, mi querida Ana Margarita. Por favor, vayan y visiten el canal de Ana Margarita. Platícanos de tu canal, Ana Margarita. Sí, claro que sí. Bueno, pues en mi canal tiene muchos temas de autoayuda. Por supuesto, he tocado muchísimo el tema del caso Trevi Andrade. Mañana va a salir un nuevo episodio de una entrevista que le hiciera a don Francisco, a Gloria Trevi. Me pareció muy interesante analizarla y ahí les voy a compartir qué cosas noté durante esa entrevista. Así que ese episodio sale mañana, si Dios quiere, a las 9 de la noche, hora de Estados Unidos, que son las 7, hora Muy de bien. Ciudad de México. Ahí estaremos apoyándote, mi querida Ana Margarita. Y por favor, como dice mi prima Julieta Vega, por donde quiera hay depredadores, qué coraje da. Tenemos que cuidar a nuestros niños y a nuestros adolescentes porque, como bien dijo Ana Margarita, el depredador está a la vuelta de la esquina. Y uno puede pensar, es su maestro, es su entrenador. No, puede ser su padrastro, su hermano, su tío, su abuelo, el compadre. Así que por favor, con los niños no, y hay que protegerlos. Ana Margarita, muchísimas gracias y Gracias a seguimos. usted. No, Claro gracias. que sí. Hasta luego, queridos amigos, y por favor sigan dejando el like y